Bueno, lo primero es esto. Aquí se vuelve importantísimo establecer qué fue lo que pasó. Porque este es un debate al final de responsabilidades. ¿Quién responde? Ecopetrol, el Ministerio de Minas, el Medio Ambiente. ¿Quién tiene que ver con este asunto? Pero habrá que establecer cosas y hay otras que ya están establecidas. La primera que quiero dejar establecida es que ha habido un daño grave. O sea, aquí estamos hablando de 40 cuerpos de agua contaminados, 24 kilómetros de la quebrada Lizama y el Caño Muerto. El Caño es otra quebrada, pues, llamémosla así, también contaminados, varios kilómetros del río Sogamoso contaminados, porque cayeron, pues, todo lo que estaba saliendo de ese afloramiento, ¿cierto? Están afectados los puertos de La Playa, La Cascajera, San Luis del Río Sucio, Puerto Cayumba, Puente Sogamoso, El Pedral y La Lucha. 1.300 familias de pescadores están teniendo dificultades o no están pudiendo vender su pesca, perdieron la Semana Santa, entre otras cosas. 418 personas damnificadas, 2.400 animales muertos y 1.300 rescatados. Se ha hecho un esfuerzo por salvar, pues, parte de esa fauna afectada y más de 1.000 árboles de distintas especies afectados. O sea, ahí hay un daño grave. Esa es la primera cosa que quiero señalar. Y es obvio que la posición mía y esta comisión tiene que ser la de señalar que el Estado colombiano tiene que responderles a sus compatriotas. Porque así no se sepa muy bien qué fue lo que pasó y ya veremos cuáles son las responsabilidades. Lo cierto es que no pueden ser los pescadores los que paguen los platos rotos, porque ellos no tienen nada que ver con eso. Yo creo que es un primer anuncio que hoy el gobierno debería hacerle con toda claridad al país y a esos compatriotas, es decirles, vamos a responderles con lo que ha sucedido, a responderles de la mejor manera. Bueno, entonces el otro punto es, bueno, ¿y quién responde? ¿Sí? ¿Quién responde? Entonces, bueno, hay una cosa que es obvia. Ecopetrol tiene una responsabilidad, porque es que Ecopetrol es el operador de ese pozo, Lizama 158, o sea que hay una responsabilidad. Y las responsabilidades tienen que ser técnicas, o sea, qué pasó, cuál fue la causa del derrame, cómo se manejó el derrame, cuáles medidas de mitigación se tomaron. Hay un conjunto de responsabilidades que hay que mirar con qué juicio y con qué acierto las atendió Ecopetrol. Responsabilidades de flora, de fauna, ya lo dije, sociales, legales incluso. Hay que establecer responsabilidades legales. Entonces decía, la primera responsabilidad sin duda, habrá que precisar en qué términos, le cae a Ecopetrol, porque era el operador del pozo. Entonces el primero que tiene que salir ahí a dar explicaciones es Ecopetrol. Le toca a mi juicio dar explicaciones, primero sobre por qué pasó lo que pasó y hasta dónde ha debido advertir lo que pasó, o bueno, qué sucedió con eso. Pero además de dar explicaciones de cómo, ya ante el hecho creado de ese derrame, de ese chorro de petróleo que salió, cómo actuó para, digamos, volver a controlar lo que estaba pasando. Y en tercer término, también tiene que explicarnos qué hizo, digamos, en los cuerpos de agua afectados, lo que hemos visto en la televisión, cómo recogieron el petróleo, lo recogieron bien, etcétera, etcétera. Este es un asunto que Ecopetrol tiene una responsabilidad. Sin embargo, también hay que mirar esto, ¿qué otras responsabilidades oficiales puede haber? O sea, el Ministerio de Ambiente no tiene responsabilidades, el Ministerio de Minas, la ANLA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y hay cosas que hay que mirar, no solo micros. Yo planteo desde ya un tema que se debe trabajar, es decir, hasta dónde la política oficial de Ecopetrol, que no la fija Ecopetrol, sino que la fija el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y el Ministro de Minas, está causando un estrés financiero y técnico en Ecopetrol porque la están ordeñando en exceso. O sea, las capacidades de una empresa cualquiera para disminuir riesgos y para atender bien catástrofes tienen que ver con qué tantos recursos le esté destinando a esto. Y si a Ecopetrol la ordeñan en exceso, que ha sucedido históricamente en Colombia, pues probablemente esto va a reventar porque disminuya la capacidad de Ecopetrol para hacer la explotación en las condiciones de vida. No por incapacidad de los propios funcionarios de Ecopetrol, sino por las condiciones que le impone el gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este dato. 2017, utilidades netas de Ecopetrol, 6,62 billones. Una suma importante. Utilidades a distribuir, o sea, que le sacan Ecopetrol, 6,2 billones, el 94% de las utilidades. Entonces uno se podría preguntar, ese ordeñar en exceso a Ecopetrol puede estarle afectando su capacidad técnica, su capacidad de prevenir. La prevención en cierto sentido es un
cosas no se hacen como deberían hacerse porque no hay los recursos con que prevenir. Hay una cosa que me preocupa mucho, toda la política que no es estrictamente de Ecopetrol, sino del Estado colombiano, de tercerizar a sus trabajadores. O sea, no es lo mismo ser empleado directo de una empresa que ser un tercero y un tercerizado. Y eso genera problemas de eficiencia, de calidad del trabajo, de comprensión de los fenómenos. No es lo mismo tener un trabajador que lleva 20 años trabajando con una empresa a que cada año cambie de trabajador. Esto es en serio. Y en estos asuntos de riesgo, el dato que tengo es que el 85% del personal que tiene que ver con desastres y emergencias es tercerizado. Yo creo que ese es un error de enfoque. O sea, yo creo que lo que tiene que ver con riesgos ambientales y cosas graves como en salud debe darse de una prioridad, y eso tiene que ver con cómo se contratan, ¿sí? Y cómo actúan las empresas, porque si ante el riesgo o ante el daño se crea una tensión entre el contratista bregando a sacarle harta plata a Ecopetrol y Ecopetrol bregando a proteger sus recursos, ¿sí? Porque están, digamos, en una tensión en esa relación, por supuesto que eso no es lo mejor que pueda hacerse. Ahora, la tercerización también, esto es bien importante, lo han señalado mucho los trabajadores, la USO, el sindicato, está haciendo que Ecopetrol casi que esté subcontratando toda su operación de explotación, y esto también aumenta el riesgo, ¿sí? Porque no es lo mismo un contratista manejando un pozo, sellando un pozo, por ejemplo, poniéndole un empaque o lo que sea, a que eso lo hagan trabajadores con mayor experiencia técnica. Todo un debate para hacer. O sea, esta crisis nos tiene que servir es para ver cómo hacemos mejor las cosas en Colombia, porque fíjense que los riesgos, o sea, los cisnes negros, como decía alguien, sí aparecen. Se supone que todos los cisnes son blancos, pero hay unos que salen negros, que son este tipo de cosas de las que estamos hablando. Bueno, y hay que mirar, yo lo voy a mirar con algún detenimiento, el caso de Hidrosogamoso. O sea, hasta dónde el gobierno nacional, no Ecopetrol, porque Hidrosogamoso es un negocio del gobierno nacional, Isagen, etcétera, y ahí tiene que ver con ministerios, tomó las medidas que había que tomar para prevenir lo que podía suceder en razón de las filtraciones de agua de las que estamos hablando. O sea, hubo estudios, se van a hacer los estudios, ¿qué fue lo que pasó con eso? Dicho esto, entonces precisemos unas cosas que es importante dejarlas claras, porque sobre esto hay mucha información. El 2 de marzo aparecen los primeros afloramientos, ¿sí? Que vimos los pocitos esos, que eso en general no es un problema, pues eso es una cosa relativamente fácil de manejar. Aparecen en el predio Las Palmas, que queda a 200 metros del pozo Lizama 158. Este asunto de la distancia es claro. O sea, este reguero de petróleo que vimos no se viene por el tubo, ni sale por la boca del pozo, sino que sale a 2 cuadras. O sea, ahí ya hay una cosa que es bien interesante, pues, digamos que no es común. Ahora, no se sabe muy bien qué pasó. Se vino por el tubo y el tubo se rompió y terminó reventando allá a los 200 metros. Sí, no se sabe. O se vino directamente desde abajo esa presión y terminó reventando la capa superficial del terreno y salió. Pero bueno, el punto que quiero insistir es en que esto empieza el 2 de marzo. Pero el chorro este, no sé qué nombre darle, porque me dicen los técnicos que eso se sigue llamando afloramiento. Yo les sugiero que se inventen otra palabra, porque llamar afloramiento es lo mismo. Señor presidente de Ecopetrol, un pocito así con unas gotas de petróleo, a un chorrote como ese, del que estamos hablando, nos crea dificultades. El 12 de marzo es cuando se levanta esta columna de petróleo, hemos dicho que pudo llegar a los 10 metros, hasta el 15 de marzo. Pero Ecopetrol empieza a actuar desde el 2 de marzo, desde el 3 de marzo. Pero actuando para un fenómeno, el ministro lo señala en algún informe, actuando para esa realidad. Entonces aquí aparece una pregunta de responsabilidad, es claro, ¿sí? ¿Tenía el deber y la obligación Ecopetrol de prever y prepararse para ese chorro de petróleo que salió? ¿O eso, cómo se establecía que eso podía venirse? O sea, ¿qué condiciones técnicas le permitían suponer que eso iba a pasar? ¿O atendió a eso como unos afloramientos, si fueron un montón, 14, que no iban a pasar a mayores? Y bueno, ese es un tema que hay que aclarar. Ahora, estamos hablando de que se derramó un número enorme de petróleo y de agua y de lodo, ¿no? Fue bien grande, ahí lo vemos en la televisión, se ve, es un chorro, señor chorro, el que está saliendo
digamos, del subsuelo, no es un asunto menor. Se habla de entre 12 y 16 mil barriles, de todo, ¿no? De todo. De petróleo pudieron ser unos 4.000 promedio diarios, que es un montón. Para que ustedes se hagan una idea de cuántos son 4.000 barriles de petróleo, en Colombia es muy raro si es que lo hay un pozo, uno solo, que es 5.000, pues de los que están operando en condiciones normales. O sea que estamos hablando aquí de un fenómeno, digamos, complejo de entender y de tratar. Hubo fuertes lluvias en esos días, eso también pudo haber contado. Ahora, este dato es importante en el balance. A los cuerpos de agua se registra que cayeron 550 barriles de petróleo y no han debido caer. Eso es un daño. O sea, yo no quiero aquí eximir de responsabilidades a nadie ni disminuirle la gravedad de lo ocurrido, pero sí se vuelve importante precisar con cifras cuál es el calibre del asunto. Un barril de petróleo son como unos 42 galones, unos 159 litros. ¿Sí? Y mucho de lo que salió se pudo controlar en piscinas, en una serie de cosas, y hubo una actividad fuerte de Ecopetrol ya bregando a sacar el petróleo que había caído sobre el caño Lizama y el caño muerto, ¿qué se llama? Muerto y el río Sogamoso. Yo enfatizo en esto que me han dicho, y si hay que aclararlo, aclarémoslo, pero de varias fuentes me han dicho que es la primera vez que ocurre en Colombia. Eso se vuelve bien importante el análisis. ¿Sí? Porque no es lo mismo si es un fenómeno recurrente a que es un fenómeno. Ecopetrol y el derrame. Aquí hay una cosa que se vuelve importante señalar, porque estamos haciendo un juicio de responsabilidades y yo soy de los que creo que aquí hay que hacer responsabilidades en serio. Y siempre he defendido la idea de que si errores del Estado son errores graves, pueden o deben costar cabezas, incluso renuncias, porque si las cosas no se hacen como deben hacerse, así no sea ilegal lo que haga el funcionario, alguna responsabilidad tiene que tener. Yo a eso no le disminuyo un milímetro, pero también estoy diciendo eso. Me tomé el trabajo de investigar, bueno, qué tan comunes son los derrames en este asunto. Y en el caso de Ecopetrol, miren las cifras que me dan de mi oficina, son cifras de ustedes, son cifras oficiales. Me hablan de que entre el 2004 y el 2018 se derramaron en Ecopetrol, solo Ecopetrol. Acuérdense que Ecopetrol no es la única empresa que explota petróleo. 621.000 barriles. Eso es una cantidad inmensa, pero ojo, es en 14 años. Entonces, cuando uno ya lleva esto a barriles por día, estamos hablando de 122 barriles por día de mi oficina. Y en Colombia se pueden haber estado exportando en los últimos años 800.000, 900.000, hasta 1 millón de barriles por día. O sea que digamos que la verdad ya dicha no está. Debía ser cero, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con eso. Debería ser cero, pero bueno, esta es la realidad a los que estamos asistiendo. Y ojo, el 86% de esos barriles que se han regado en Colombia ha sido por obra de terceros, principalmente los atentados a los oleoductos. Eso ha sido un drama de este país. No sé cuántos atentados van, pero el 86% son obra de terceros, o robos, por ejemplo, que también pueden reventar los oleoductos. Sí, válvulas, ese tipo de cosas. Bueno. Y entonces, también por información oficial, miramos otra cosa, que es interesante comparar a Ecopetrol con los privados que actúan en el negocio. ¿Cómo les va a ellos con los derrames? No están todas las cifras que quisiéramos, porque antes hablé de barriles y ahora voy a hablar de incidentes. Entonces, miren ustedes este asunto que es interesante. En el total nacional, el 42% de los incidentes que tienen que ver con derrames son por terceros. ¿Sí? Pero para Ecopetrol son el 63%. De aquí uno puede decir que les va mejor, peor a los privados que Ecopetrol. Esa es la deducción que sale de esta cifra que acabo de darles. Es interesante que lo miremos por algo que voy a decir al final. O sea, yo insisto en esto, aquí tienen que responder los que tengan que responder, pero hay que hacer esfuerzos porque miremos esto con la mayor objetividad, porque si no, no vamos a ser capaces de encontrar las soluciones que haya que encontrarle a este tipo de cosas. Bueno, ¿cuáles serían las causas ambientales del derrame? O sea, ¿por qué se regó toda esa cantidad de petróleo que se regó? ¿Sí? Insistamos entonces en esta primera idea. Estamos hablando de